Hola, bienvenidas a Arraigadas, el videocast semanal de Viva Nuestros Corazones, donde cada viernes nos encontramos contigo para transmitir verdad, esperanza y gozo. Y este mes de mayo estamos celebrando el mes de las madres. Yo sé que ese día varía de país en país, pero la mayoría de los países o en diversos países se celebra en mayo. Entonces hemos estado teniendo algunas conversaciones relativas a ese tema. Y hoy quiero introducirlas a una hermana que Dios me concedió el privilegio de conocer hace unos años. Y desde que la conocí y la oí y la escuché hablar y escuché de su testimonio de vida, pensé, wow, cuánta sabiduría hay aquí y cuánto para dar y para animar a otras, sobre todo con este tema de la maternidad. Y ella se llama María Elizabeth Owen, cariñosamente Betty. Hola Betty, bienvenida, ¿cómo estás? Hola a todas, pues es un privilegio estar aquí, de verdad es un reto para mí porque nunca he estado, digamos, expuesta en este tipo de plataforma, así que es un reto, pero estoy No. muy contenta de que me hayan invitado, es un privilegio. Qué bueno, Betty. Siempre hay una primera vez. Yo me sentí igual al principio cuando Dios me lanzó a este tipo de cosas y era para mí bien difícil, pero el Señor da la gracia y realmente tú tienes tanto para dar que yo sé que las hermanas van a ser muy bendecidas escuchándote. Y para que te conozcan un poco, Betty, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Estás casada? ¿Con quién? ¿Cuántos hijos? Cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, para empezar, mi nombre, la mayoría me conoce por Betty Owen, Ujú, pero ujú. mi apellido materno es Montes. Y bueno, soy mexicana, eh, tengo 6 hijos, ahorita más uno porque acabamos de recibir un muchacho de Chile que viene aquí a estudiar en Monterrey por sus estudios. Y bueno, estamos residiendo aquí en México, en la ciudad de Monterrey. Qué bien. Entonces ese muchacho de Chile está estudiando y ustedes lo están albergando ahí en la casa. Sí, O sea aquí que lo vamos tienes, a tener. Ya, o sea, ya se añadió, ya son 7. y por lo que escuché, vives en Monterrey. Yo sé que vivían antes en Estados Unidos por un tiempo, ¿no? Sí, estuvimos allá, pues yo estuve allá 28 años de mi vida en Estados Unidos, mayormente en el estado, en Kentucky. Y bueno, tenemos 5 años que regresamos aquí, que estoy en México. Yo soy la que regresé, Ujú, que ajá. estoy en México y la verdad ha sido verdaderamente como un refrigerio regresar acá a mi tierra y volver pues experimentar todo lo que es la cultura y todo eso. Así que es una Claro. bendición. Y Y gracias a Betty, Dios también mis hijos se han adaptado muy rápido también. qué bueno, excelente. Porque tú estás casada con un norteamericano, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y quién es tu Sí, esposo? Cuéntanos un poquito acerca de tu esposo, quién es, qué hace. bueno, yo estoy casada con Joe Owen, que él es el director de Respuestas en Génesis Latinoamérica. Entonces, por esas razones también estamos viviendo por acá en México, porque él mayormente pues está por acá en estas tierras. Así es. Y es un placer conocerlos a ambos y ver cómo Dios los está usando ahora juntos, porque veo que tú viajas mucho con él también. Cuéntanos un Bueno, poquito. recientemente. Sí, eso te he visto. Y cuéntanos un poquito, Betty, tú dices que tú tienes 6 hijos. Eso es algo, yo creo que un poquito contracultural hoy en día, cuando las mamás Sí, no quieren tener hijos, o si van a tener hijos es un hijo, o quieren calcular esas cosas. Pero primero dinos las edades de tus hijos y luego cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia con estos 6 hijos. bueno, yo tengo de todas las edades. Hay personas que a veces me dicen, la mamá de la media docena. Este, sí, tengo de todas las edades, de todas las etapas. Desde nuestra juventud, ambos quisimos tener muchos hijos. Yo vengo de una familia de 11, Wow. así que ya yo entraba con esa mentalidad de que quiero tener muchos hijos. Y mi esposo también. Así que bueno, desde ahorita tengo uno de 12 años, uno que va a entrar ya a 14 años, otro que va a entrar ya a los 17 y, perdón, ya tiene 17.
y tengo de 18 años, una de 20, una de 22, así que, y el muchacho que se acaba de añadir también Exacto. tiene 18 años. Así que tengo de todas las etapas. No, Wow, no se termina esto. Pero exactamente. muy, muy edificada de que el Señor me haya dado este regalo de tener tantos hijos. Y parecen hermanos tuyos todos, porque tú luces tan joven y tan hermosa. Ay, gracias, Y gracias. cuéntanos un poquito, Betty, ¿cómo fue para ustedes como pareja joven criar a todos estos muchachos? Porque ustedes vivían en Kentucky, o sea, no era como que tú tenías familia cerca, ¿verdad? ¿O sí? Yo vengo de un trasfondo católico. Entonces, cuando yo conocí a mi esposo, pues él tampoco estaba practicando nada, aunque él creció en una familia de creyentes, eh, por razones de la familia que su mamá pues los abandonó de chicos. Mm, Entonces, mi esposo, pues yo creo que por esa experiencia y situación decidió como no seguir en su fe. Entonces, cuando yo lo conocí, pues digamos que era como agnóstico. ujú. Entonces, los dos entramos en el matrimonio realmente sin bases bíblicas, por ende no se reflejaba nada en lo que es el matrimonio o la crianza de los hijos, no teníamos esas bases. Entonces, así fue como comenzamos esta hermosa labor también de criar a los hijos. ¿Y en qué momento entonces llega Cristo a sus vidas? Y es increíble, yo no sabía que yo había empezado como agnóstico, yéndolo ahora hablando, de verdad que Dios hace cosas milagrosas en nuestra vida. Pero ¿cómo Sí, sí, entonces, qué pasó ahí? ¿Cómo llegó a Cristo a sus vidas y cómo eso influyó entonces en su crianza? Porque ustedes entraron con sí con el deseo de tener una familia grande, pero no sí, tenían dirección bíblica para hacerlo. Y entonces, así es. ¿cómo, qué pasó ahí? ¿Cómo llegó eso? Lo que pasa es que hubo influencias negativas en nuestro comienzo en el matrimonio de personas a nuestro alrededor. Entonces tuvimos nosotros que, eh, yo principalmente era la que quería refugiarme en el Señor, buscar una salida. Entonces yo fui la que inicié, pues anhelando querer apegarme más al Señor. Entonces, un día Él me hizo la invitación de venir a una iglesia donde Él creció y sí, efectivamente llegamos ahí y desde el momento que yo pisé la iglesia, nunca quise volver a salir de la iglesia porque estaba haciendo un impacto, un efecto en mí, escuchar la palabra de Dios en esa iglesia. Entonces yo decía, vuélveme a llevar a esta iglesia, vuélveme a llevar. Entonces realmente fue los lazos del Señor atrayéndome Mm. por medio de su palabra. Y fue así que llegamos a los pies de Cristo los dos en el 2003, en diferentes tiempos, pero sí fue por medio de problemas matrimoniales que el Señor nos trajo al arrepentimiento realmente. Y entonces, ¿cuántos hijos tenías en ese momento? Teníamos dos. Dos. Realmente cuando ya estaba embarazada del tercero, que se llama Emanuel, fue cuando nosotros realmente comenzamos a caminar con el Señor, que fue nuestra conversión. Por eso le pusimos Emanuel, que es Qué Dios con bien. nosotros. Casualmente, mi esposo y yo nos convertimos en el 2003 también. Oh, wow, Ujú, qué wow, casualidad. sí. Y entonces, Betty, ¿cómo fueron esos años de crianza para ustedes? ¿Fueron fáciles? ¿Es algo que, ay, fue fácil criar seis hijos? ¿Qué tal? ¿Cómo Bastante fue eso? difícil, bastante difícil. Había muchas limitaciones en mi vida en ese tiempo, principalmente porque éramos también recién creyentes, entonces eh, las influencias y fue difícil cortar de raíz con esas influencias y poder crecer en el Evangelio. Estuvimos en una iglesia de Charles Stanley, en Ujú. Georgia, y fue mayormente donde ahí nos afirmamos más en nuestra fe y fue donde realmente mi esposo se empezó a apasionar mucho por el Evangelio, por servir en la iglesia. Fue tanto así que mi esposo
digamos que descuidó un poco el hogar y casi me dejó con el paquete de los 6 hijos porque él estaba muy apasionado en servir en el Señor, Ujú. servir. Entonces tenía trabajo normal como cualquier persona y después tenía estudios y después enseñaba instituto y luego también plantaba iglesias. Entonces era una vida bastante cargada. Y como te digo, por todas esas cosas y su pasión por el Evangelio, como que me abandonó un poquito a mí con el tema de la casa y los hijos. Entonces realmente fue una etapa muy difícil. Aparte, imagínate, yo pues no manejaba en ese tiempo. Entonces tenía muchas limitantes, porque no podía hacer mucho. Tú sabes que en Estados Unidos no puedes hacer mucho si no tienes un vehículo y te puedes Ujú. mover. Y entonces con tantas necesidades con los hijos, realmente fue, muy estresante esa etapa. Y tanto así que, me daban como ataques de pánico. Mm. En un tiempo me dio ataques de pánico por lo mismo que yo sentía muy cargada, con todo eso, pero también por la gracia de Dios, con el tiempo, digamos unos añitos, mi esposo pues ya como que recapacitó y realmente hubo más un equilibrio en el hogar en cuanto a repartirnos ese trabajo, ¿verdad? De Ujú. saber más, como ya teníamos más bases bíblicas, entonces ya pudimos saber más en cuanto a los roles, poder estar más equilibrados en cuanto a todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Con disciplinas, Ujú. todo lo que involucra, pues, llevar un hogar que es más bíblico y para Ujú. la gloria de Dios. Gracias a Dios Amén, amén. por eso. Pero qué bendición, Betty, como la palabra llega y cambia nuestras vidas, ilumina nuestro camino, porque ustedes estaban a ciegas y fíjate con la misma palabra lo lleva entonces a corregir cosas. Yo entonces empieza a darse cuenta que tiene que ocuparse más. Pero aún en medio de toda esa dificultad, ¿tú qué tú piensas de esta ideología de hoy? De quizás no tener hijos o retardar los hijos lo más posible o, como diría la palabra, salvar nuestras vidas para no tener que pasar ese trabajo, porque hoy en día vemos madres, aún cristianas, porque en el caso tuyo y de yo, ustedes entraron a esto sin las bases bíblicas y fueron adquiriéndola con el tiempo y se pudieron dar cuenta de los beneficios y de cómo Dios suple la gracia. Pero, ¿qué tú le dirías a la juventud de hoy, a las jóvenes de hoy, creyentes en la iglesia, en cuanto a todo esto del rol de la maternidad, de la dificultad que envuelve? Eh, Pues la pregunta sería, ¿tú te arrepientes de haber tenido todos estos hijos? ¿Tú lo hubieras hecho diferente? Ahora mirando no, atrás. de ninguna manera. Fíjate que aún cuando no era creyente, Ujú. yo tenía por muy alta estima esta labor de ser madre. Imagínate aún más cuando empecé a conocer el Evangelio. Ahora, sí te voy a decir que hubo una etapa cuando yo empezaba a tener los hijos donde fui muy criticada por Ujú. seguir teniendo hijos. Personas muy acercadas a mí me decían que tal vez no directamente, pero me decían como que soy muy irresponsable por tener tantos hijos y como, ay, pobrecita de Betty, tiene tantos hijos, como que era algo de tenerme lástima. Y yo veo que ahora en esta, digamos, cultura posmoderna, Ujú. este, la mayoría de la gente, aún en la iglesia, creo que se han infiltrado estas ideas Ujú. de cómo esto te degrada, Ujú. tener hijos y dedicarte a ellos. Sin embargo, te puedo decir que para mí yo siempre presumo y digo, es la mejor empresa para la que puedo trabajar, Amén. mi hogar, porque tiene las mejores recompensas que ninguna otra carrera o cosa me pudiera dar. Y no estoy diciendo que es malo tener una carrera o dedicarte a otra cosa, pero yo puedo ver cómo hay mayor gozo
en invertir en algo que tiene peso eterno. Amén, amén. Entonces, para mí, cuando yo comencé a ver esto a la luz de la palabra de Dios, lo que es la crianza, fue algo que me levantó mucho, o sea, porque realmente yo me creí la mentira en aquel tiempo de que yo era menos por Ujú. tener tantos hijos y estarme dedicada al hogar. Y realmente no, cuando yo vi esto a la luz de la palabra de Dios, lo tengo aún más en muy alta estima, en Ujú, una tarea de mucho privilegio, ujú. realmente. Y eso no dice que es fácil, pero nada que vale la pena es fácil, porque muchas veces uno huye de eso por varios motivos, porque es difícil, pero también porque yo pienso que hay más satisfacción en otras cosas pasajeras, como esto mismo, que la carrera es mala, que es pecaminosa, por supuesto que no, pero es una No. mentira que yo creo, que pienso que ahí yo voy a tener más recompensas. Pero me O encanta lo que tú también dices. buscan identidad quizás en Ujú, eso ujú, y realmente es triste cuando después se dan cuenta que eso no les trajo felicidad o satisfacción, realmente algo que glorifica a Dios. Entonces, aunque sí se puede tener una carrera de glorificar al Señor en eso, pero realmente yo veo que está dentro de un diseño hermoso, el ser ujú, madres y criar a los hijos. Es simplemente nuestro diseño, ujú, es algo que yo disfruto realmente bastante. Y veo cómo a mis hijas les ha impactado eso, ujú. porque yo ni me daba cuenta de que estoy dejando un legado a ellas Amén. y ellas ahora con gozo y con anticipación están esperando el día que ellas se casen y Ujú. ellas dicen que su primer llamado o cosa que ellas quieren hacer es criar sus hijos, tener hijos y criarlos. Así ¿Sabe que qué? no me daba cuenta del impacto. Me encanta oír eso porque muchas veces nosotras como mamás, cuando estamos en tiempos difíciles, mientras criamos, somos de ejemplo. Nuestros hijos pueden ver una mujer descontenta, que no le gusta ser mamá, no le gusta el rol de mamá, se siente que debería estar en otro lugar. Y ellas captan eso. Entonces ella piensa cuando son grandes también, yo tampoco, yo no quiero verme como mi mamá, descontenta en la casa, queriendo estar en otro sitio. Pero qué bueno poder ver que el legado que tú transmitiste fue esto es bello, es hermoso, es de bendición. Sí, Tú sí, me sabes que sorprende realmente. casualmente hoy meditaba yo haciendo algo para Aviva. En esa parte cuando Esaú eh, desprecia su primogenitura por un plato de lentejas. Y yo meditaba que muchas veces nosotros, y él dejó de ver las bendiciones que venían después, que era ser parte de todas estas promesas de Dios que venían en un futuro. Él no Ujú. las vio porque él se cegó por su apetito de ese plato de lentejas. Y yo siento que a Sí, nosotros nos pasa lo mismo cuando nosotros, por satisfacer una necesidad momentánea, eh, sentirme que soy alguien, porque tengo esa identidad mal puesta, o yo dejo de ver esas bendiciones que ahora tú estás viendo en la vida de tus hijas, en sí, esa generación que viene, como que Satanás nos engaña de maneras tan sutiles y sobre todo con esto de la maternidad. Nosotros lo vemos mucho hoy, porque sí. Fíjate definitivamente es... que una de las cosas que yo veo que ha ayudado mucho a mi hogar es la importancia de que la cabeza del hogar, que es el varón, disipule a sus hijos. Es algo que realmente yo digo, volteo atrás y digo, si no fuera porque mi esposo está llevando a cabo esa labor de realmente disipular, consejería a los niños. Bueno, son dos etapas realmente. Yo me di cuenta de que cuando son pequeños es mucho disipular y nutrirlos con la palabra de Dios. Y cuando ya llegan a una etapa un poquito más adulta, me he dado cuenta que es más como una consejería, como otro tipo Influencia. Ujú, sí, de guiarlos diferente. Incluso hay hasta retroalimentación ujú, entre todos los adultos que ya estamos aquí en casa. Y hay veces donde incluso
mis hijas me han exhortado. Ujú. Recuerdo que cuando nos mudamos de Estados Unidos a México, hubo un tiempo donde yo estaba muy estresada porque todo mi entorno cambió. De cuando yo vivía allá en el campo, prácticamente una vida súper tranquila, el camión pasa por ustedes, comen en la escuela y todo era como muy relajado, como en charola de plata, ¿no? Y llego acá a México y cambia totalmente el estilo de vida. Me estresó bastante todos los cambios. Entonces yo realmente duré unos meses así como muy estresada, muy enojona. Y entonces mis hijas sí realmente me dijeron, mamá, ¿qué te pasa? O sea, tú Mm, no eres la misma. Este, le digo, y ya yo me expresé y ¿cómo se dice? Expuse mi corazón ante ellas y realmente yo les dije es que yo no sé cómo manejar esta nueva etapa. Estoy estresada y no estoy ejerciendo mi rol como mamá realmente como debería, porque todo era estar frustrada y frustrada. ujú. Pero por la gracia de Dios, que ellas ya están en una edad donde también me pueden exhortar en mis errores, en mis fallas y en mis luchas, y lo hacen de realmente con amor y con mucho respeto, y eso me ayuda mucho, tener ese rendimiento de cuentas también ya aquí en casa con los hijos. Qué bendición. Y Betty, cuéntanos un poquito acerca de esta experiencia con tus hijos cuando estaban creciendo. ¿Qué te alentaba en esa época, en periodos difíciles? Porque sabemos que puede ser difícil en momentos Ujú. cuando tienes todos tus niños chiquitos correteando por la casa y todavía desobedeciendo cuando nosotros queremos que hagan algo y Sí, no nos sí, hacen caso. ¿Qué te alentaba en aquella época? Y, sí. y si tienes anécdotas o compartir algunos retos que tuviste, cuéntanos. Bueno, creo que una de las cosas que me alentaba bastante era correr a los pies de Cristo. Creo Ujú, que desahogarme en esos momentos de mucho estrés, de tensión, que a veces sí hubo momentos donde dije, casi quiero tirar la toalla y salir corriendo. Obviamente no como abandono, sino como solo para desahogarme ujú, y sacar el estrés. Y había muchos momentos así y yo creo que lo que más me ayudó es venir a los pies de Cristo, desahogarme, recordar su palabra. Algunos versículos se me venían a la mente ujú, y realmente predicarme la palabra a mí misma en ese tiempo fue de mucha edificación y restauración para poder seguir. Y yo veía cómo eso también, ese rendimiento al Señor, cómo eso me renovaba las fuerzas. ujú. Entonces, yo sé y aún hay días ahora donde todavía a veces digo necesito ese Exacto. refrigerio. Gracias a Sí. Dios ya viene una etapa donde ellos ya este, están creciendo, la mayoría ya pueden participar, ya no Ujú, dependen tanto de mí. Entonces ellos ya pueden participar en muchos trabajos que hay en la casa, ujú, entonces ya no es tan pesada la carga, ahora ujú. ya es como más repartida. Mucha gente me dice, pero ¿cómo le hace con seis? Pues es que ellos no saben, es que son más manos que pueden Exacto, aportar en la casa para ayudar. Así exacto. que ya, Hay una época difícil al principio, pero efectivamente sí, ahora tú los muy, ves ya más grandes y son muchos ayudando y qué sí, bendición. ya puedo respirar. Incluso mis hijas mayores me animan mucho para poder ya como que salir un poco más con mi esposo, porque es algo que yo también tenía una lucha. Yo no quería salir de este cascaroncito, de esta cajita, no me gusta salir de mi zona de confort, entonces realmente viajar no me encanta, pero es algo en lo que ellos, mi esposo y mis hijas Ujú, me animan mucho para poder ya como despegarme un poquito, crecer en otras áreas donde he estado muy estancada eh, por dedicar tanto al hogar, entonces ellos ahora me animan mucho para salir un poquito y ya participar más
con acompañar a mi esposo y ser un poquito Ujú. más parte de su ministerio. Amén. Y hacer estos programas aquí con nosotros, eso también yo Mm, sé. Pero me encantó sí, algo que dijiste, Betty, es que en ocasiones tú te viste tentada a tirar la toalla, en el sentido de, como tú dices, no sí, salir corriendo, pero wow, esto es desgastante. Y esto yo quiero que las sí. madres que nos escuchan sepan que es una realidad y que deben esperarlo. A mí siempre me recuerdo de la historia de Susana Wesley, que tenía un montón de hijos, y ella decía que ella se ponía el delantal sobre la cabeza de repente y oraba rápidamente para poder continuar. Entonces, Yo sé hay que sí. madres que se meten en el baño y se meten a darse una ducha. Mm, Yo sé, mi hija, por ejemplo, ni wow. eso puede ya hacer la pobre, porque cuando se mete en el baño le meten la mano por debajo de la puerta y la llaman. Entonces, Sí, es una realidad. sí, yo recuerdo que ni al Ujú, baño podía ir sola. ujú, Es más, con decirte que tampoco para salir tenía tiempo para arreglarme. O ujú, sea, siempre era así, ¿no? De rápido, en 5 minutos, vámonos porque vamos a la iglesia. Realmente no, no hay, es un tiempo muy sacrificial ujú. cuando están chiquitos, pero la verdad vale la pena Exacto, todo eso. Ahora yo volteo atrás y digo, wow, valió la pena todo ese exacto. tiempo que es muy sacrificial, que Porque hoy sientes que tú no estás puedes ni de... viendo, estás viendo la cosecha. Cuando estamos Es sembrando, no vemos, pero nos preguntamos, pero de esta semilla va a salir algo, porque esto me está dando mucho trabajo, el sembrar y los sacrificios. Cuando yo pienso en la maternidad, Betty, me trae mucho a la mente esa semilla que cae a tierra y muere y está sí, escondida así debajo de es. la tierra, pero hay una cosecha que viene después y yo creo que le huimos, sobre todo en estos tiempos, a esa muerte, pero es morir para dar vida a otros, que fue exactamente lo que hizo Cristo por nosotros. O sea que yo siento que en la vida cristiana siempre tenemos que morir a nosotros, pero no hay llamado más ilustrativo de esa muerte sacrificial que el de una mamá. La Pero verdad sí, es mucho de reflejar a Cristo en esa ujú, labor, porque acuérdate que también Cristo es una ayuda, perdón, es una ujú, ayuda para nosotros. Entonces, nosotros al ser una ayuda idónea en el hogar, en reflejar paciencia con los exacto, hijos, estamos reflejando atributos del Señor que ujú, realmente en esos momentos no lo vemos, qué va a pasar con todo eso, pero realmente sí puedes ver después el fruto de eso, de estar regando y sembrando. Después se ve el fruto y vale la pena que el Señor nos permite por su gracia ver esos ujú, frutos, ver cómo ellos quieren servir a su iglesia local, cómo quieren realmente ver sus convicciones en cosas que ellos empiezan a decidir. Es algo, como dices, o sea, es la cosecha, es exacto, las recompensas que ninguna ujú, otra cosa te puede dar. exactamente. Las otras cosas son pasajeras. La recompensa del momento en una empresa, en un reconocimiento, en una plataforma. Mira, Betty, yo voy a decirte algo. Y es Ujú. que tú eres como un unicornio en esta época. Oye, ¿por qué? En esta época yo veo mamás jóvenes que luchan con la tentación de dejar su círculo de influencia más cercano, sus hijos, como tú hiciste, que tú decías, yo ni con mi esposo salía, que eso podemos hablarlo, pero tú estabas tan enfocada en lo que tenías por delante y en los corazones de tus hijos y en tu hogar, que tú descartaste todo allá afuera. Hoy en Ujú. día las jóvenes tienen la tentación porque son jóvenes talentosas y ellas quieren poder estar en su casa con sus hijos, pero también en una plataforma allá afuera. Mm. Pero qué increíble tu testimonio de ver cómo tú estuviste escondida bajo la tierra como esa semillita todos esos años, calladita en tu hogar, levantando esta familia, refugiándote en Dios, buscando consuelo en Dios, buscando la palabra de Dios. Y ahora, ya tú has sido más grande, Dios mismo te tiene que empujar Él a salir para ser de beneficio y de exhortar a otras y que puedan ver, mira cómo yo lo pude hacer y ahora yo estoy lista para dar.
Wow, de verdad que yo no quiero que los que nos escuchan pasen por alto esto, porque muchas veces queremos hacerlo todo en una misma etapa. Nosotros Mm, queremos criar hijos y estar enseñando aquí, y estar allí, y estar aquí, y estar allá, y hacer todo, cuando la vida se vive por etapas. Y podemos sí, entregarnos de lleno en esto que como tú lo hiciste. Y quizás no lo hiciste conscientemente de que lo estabas haciendo, pero qué lindo poderlo ver ahora. Y como tú dices que sí. tus mismas hijas te empujan, no, mami, sal, ve con papi, viaja con Sí, él. realmente tienen que hacer cosas Ujú. que a veces no me doy cuenta para planear ellos cómo me van a Sí. sacar de la casa, porque Ujú, saben lo que eso me causa a mí, ¿no? Como ujú, ansiedad de que me saquen de lo que estoy acostumbrada a hacer por 24 años. ujú, Pero ujú, es algo que también mi esposo como ministro del Evangelio, que él me dice mucho cómo esto le ayuda mucho a él a seguir en su ujú. ministerio, el hecho de saber que yo estoy entregada totalmente al hogar y obviamente él, aunque viaja bastante, él ahora sabe y realmente me Ujú. impresiona cómo él no descuida, aunque viaja mucho, Así es. no descuida esa parte de estar al pendiente de los hijos, saber qué está pasando en su corazón, en sus vidas. Me impresiona porque digo, hay muchos padres que sí están en su casa y no están cumpliendo esa labor. Ujú, ujú. Y a mí me impresiona que a veces son la 1 o 2 de la mañana y no puedo sacar a las hijas de mi cuarto porque quieren estar con su papá, Wow. quieren estar hablando, abriendo su corazón, recibiendo esa consejería de su papá. O sea, ellas realmente lo exprimen, sí, Ujú, cuando él está aquí en casa, sí, ujú. aprovechan Y mucho. déjame decirte, Betty, que este testimonio tuyo respalda el mensaje de Joe. Y qué importante es eso, porque yo sé cuál es su mensaje, va mucho a Génesis y todo eso de lo que pasó allí. Y qué bueno que él tiene esta familia que respalda ese mensaje y que vemos los beneficios de vivir de esa manera y de vivir esos roles. O sea que de verdad que es una bendición poderlos ver desde afuera, ver su familia, ver lo que es, lo que hace la palabra de Dios, lo que hace la obediencia a la palabra de Dios, lo que hace los beneficios y la belleza de ver una mamá entregada a la vida a su familia, a sus hijos, y ver entonces las recompensas y ver cómo Dios bendice la obra de tus manos. Como que otros puedan creerle a Dios, que eso es verdaderamente es bueno y no Mira, comprar las sí. mentiras que vemos ahí afuera hoy. Y déjate digo que una de las cosas que ha hecho que nuestra familia veamos todo a la luz del Evangelio ha sido precisamente por la labor de mi esposo de Ujú, discipular desde que están chiquitos, que todos llevamos ese enfoque. Todos entienden, todos participan de alguna manera para apoyar en el ministerio porque sabemos ujú. que esto tiene un peso para la eternidad, lo Amén. que está haciendo mi esposo. Y entonces el discipulado ha ayudado mucho a que mis hijos entiendan también Ujú, y lo abracen con gozo, esta, pues este ministerio, esta labor, este enfoque que tenemos de trabajar para el reino de Dios. Entonces, la verdad es que todos nos gozamos en ser parte de ello. ujú. Y Betty, ¿qué tú le dirías? Oyéndote hablar, qué ideal es cuando nuestros esposos hacen y toman ese rol y hacen ese papel de discipuladores y están presentes en la vida de sus hijos. Pero ¿qué tú le dirías a esas hermanas que quizá nos están escuchando ahora o nos van a escuchar después, que no tienen eso en sus esposos, que no tienen un hombre presente, o que quizás tienen al esposo en casa, pero no se preocupa, porque esta es una gran queja de las mujeres, que sus esposos no se preocupan con la crianza de los hijos, que le dejan a ellos todo. ¿Qué tú le dirías para alentarlas a ellas? Bueno, hay varias cosas que puedo ver aquí que pudiéramos ah, trabajar. Una de las cosas es cuando Joe no está o el esposo está ausente, tomar nosotros esa batuta Ujú, ujú, y hacerlo con gozo y pensar, bueno, el Señor
en su tiempo sabrá cuando trabaja con mi esposo en esta área, pero también lo que tú puedes hacer es influenciar, ser de influencia a tu esposo para que tome ese rol. No vengas a él con un reclamo del por Ujú. qué y por qué tú nunca haces esto y por qué yo lo tengo que hacer. Entonces, es bueno acercarse a la pareja y ser de influencia, decir, oye, ¿qué te parece? Si el viernes que viene o Ujú. los viernes podemos apartar una media hora para que nos sentemos todos en la sala y tú nos platiques un poquito de cómo el Señor te ha hablado esta semana o Ujú. agarras un versículo y nos empiezas a explicar qué piensas de eso. Yo pienso que nosotros debemos de tomar también iniciativas para ser de influencia, porque esa es parte de ser ayuda idónea, de ser de influencia al esposo para que tome sus roles, en donde Ujú. sea que le falta Sí, tomar sus roles. Pero creo que estoy de eso acuerdo. Y pudiera también ayudar. estoy de acuerdo y pienso también, Betty, que en ocasiones los esposos no toman el rol porque nosotros lo estamos ocupando. Entonces, hay las dos cosas. Sí, Está el esposo sí, que no se preocupa y entonces nosotros nos vemos forzadas a hacer lo que tú dices, nosotros encargarnos y me encanta eso que tú dices, ser de influencia, no darle por la cabeza con la Biblia, mira, tú no sirves, tú eres un mal líder, porque eso no va a llevar a ningún exactamente. sitio. No, no, no Ujú. los edifica, no les ayuda, al contrario, creo que Ujú. se alejan más. Exacto. Creo que no es de edificación venir con un reclamo Ujú. ante la pareja, sino más Ujú. bien cómo pudiéramos hacer. Exacto. Inclúyete, inclúyete en la solución, cómo lo pudiéramos Amén, hacer. me encanta eso. Inclúyete en la solución. Y si tú estás ocupando ese lugar que no te corresponde y tu esposo por ende está dejándote, porque eso pasa en nuestra humanidad caída, que nosotros si nos quitan, pues nosotros no tomamos el lugar, como que usurpamos, quiero decir. La mujer a veces usurpa eso. Entonces, si tú lo estás haciendo, asegúrate de venir a tu esposo, perdóname, que he usurpado tu lugar y te toca a ti ser ese líder espiritual y, en fin. Pero al Sí, sí, final, así es. saber que Dios sabe. Dios conoce tu situación, Dios conoce tu necesidad, Dios conoce tus limitaciones, las de tu esposo, pero Él es nuestro ayudador. Y entonces Él está ahí con nosotros, siempre dándonos lo que necesitamos. Y lo que tenemos que hacer es hacer las cosas de acuerdo a sus designios y a su consejo y no nosotros tomar las cosas en nuestras manos. Y una última pregunta. Me encanta, Betty, el versículo de Proverbios 14 que dice que la mujer sabia edifica su hogar. Y eso tiene tantas implicaciones, porque cuando lo decimos, ese es un versículo como que todo el mundo se aprende, ah, sí, la mujer sabia edifica su hogar y la necia la derriba con sus manos. Pero eso tiene tantas implicaciones que la sabiduría más grande que una mujer puede tener es edificar su hogar. ¿Por qué eso es tan importante hoy? Como que recordar y entender esa verdad. Bueno, yo te puedo decir en mi caso, pues yo tengo un esposo que tiene mucho drive, tiene un Ujú. carácter muy fuerte, muy intenso. Entonces, a mí me ha ayudado mucho elegir mis batallas con él, qué es lo que voy a discutir, qué es lo que no vamos a discutir, para precisamente encontrar, ser sabias en eso de no ponerle más fuego no Ujú. ponerle más leña al fuego. Ujú. Entonces, es muy sabio, igual con los hijos, cuándo disciplinar, cuándo esperar el momento adecuado para hablarle al hijo de cómo ministrar su corazón. Fíjate que algo que yo hacía mucho cuando no tenía mucho entendimiento del Evangelio, yo disciplinaba muy mal, de la manera Ok. incorrecta, como mexicana, como típica mamá Con la mexicana, que lo que chancleta. encuentras le dabas. Yo era Sí. mucho de disciplinar físicamente Ajá. y no que digo que ya no lo hago, ¿verdad? Sí. Pero ya están en De una otra etapa donde manera, de otra ya no forma. disciplinamos igual. Sí. Pero fíjate que algo que
que yo aprendí cuando una persona me dijo, no voy a decir nombre, cuando una persona vio en mí que yo estaba mucho enfocándome en el comportamiento de mis hijos, una persona que es muy directa me dijo, Betty, ¿tú sabías que hay muchos niños que aunque son moralmente correctos y se portan bien, se van a ir al infierno? Y yo me Mm, quedé como, ¿qué me quiso decir con eso? O sea, me pareció como un balde de agua, pero es que ellos son muy directos. Y eso me hizo reflexionar mucho el tipo de crianza que yo estaba llevando, porque no me estaba enfocando realmente en el corazón de mi hijo, ujú. sino simplemente en un comportamiento que finalmente pues puedo terminar en moralismo y eso no nos va a ayudar a nada con los hijos. Entonces, tener esa sabiduría para todo, ¿no? La crianza, Ujú. cómo responder ante problemas en el hogar o con el esposo, cuándo saber hablar y cuándo no y cómo hacerlo. Eso fue algo que realmente yo aún sigo aprendiendo en Sí. esa área pero sí me ha ayudado mucho orar primero Ujú. antes de confrontar, incluso porque a las hijas también, saber cómo llegarles, en qué momento y yo creo que a orar primero eso es lo que me ha ayudado y pedir discernimiento al Señor, eso me ha ayudado mucho para elegir mis batallas. Amén, amén. Y como que también ver, con todo lo que tú has dicho, cómo el corazón de la mujer está en su hogar, en todas esas áreas, con su relación con el esposo, con los hijos, con la disciplina, con el manejo del hogar, como que ahí es que esa es la sabiduría más importante. No, no es tanto irme allá afuera y descollar allá afuera y ser una gran, no sé, doctora, qué bueno que puede serlo, pero la sabiduría que necesitamos más, porque yo siento, Betty, que el Ujú. lugar más estratégico para el reino es el hogar. O sea, no hay lugar más estratégico que tú invertirte en tus hijos, porque esos son los que van a ser lanzados hacia el futuro. Tú no vas a estar en el futuro, tú te vas a morir. Y tus hijos son los que vienen después y siguen, como tú decías, ese batón, el legado que tú le estás pasando. Entonces, qué importante es invertirse en ellos y en ese hogar para que Exactamente. ellos entonces puedan seguir y no tratar de hacer Sí, tantas sí, cosas por allá afuera y encontrar sí. tantas, no sé, y no invertirme en lo que realmente vale, que es lo que va a ser Sí, eterno y lo que va a continuar este legado, ¿verdad? Del Evangelio. sí, realmente sí, yo creo que hay que ser muy intencionales en lo que estamos haciendo en el hogar, especialmente porque estamos viendo los ataques que hay ahora, Ujú. las nuevas filosofías que Sí. hay y ataques de ideología de género y todo eso. Entonces, realmente, si yo no estoy siendo intencional con mis Ujú. hijos en prepararlos para dar una respuesta de la esperanza que hay en Cristo y del diseño de Dios en hombre y mujer, si yo no estoy siendo intencional, realmente yo creo que lo demás, Ujú. eh, no sé lo que estoy haciendo si no estoy Ujú. haciendo eso, porque no los estoy preparando Exacto. para ellos, pues, tener esas respuestas y poder defender su fe. Y más que nada también porque la iglesia somos la columna y el baluarte de la verdad. Ujú. Ujú. Entonces, realmente yo he visto cómo mi esposo nunca ha dependido tanto de, de que los hijos, hay otras influencias de donde aprenden, sobre todo la iglesia, estamos muy involucrados, pero él nunca ha dejado ese papel o rol a la iglesia de encargarse de discipular a sus hijos. Él siempre ha tomado como mucha iniciativa en ese aspecto Ujú. de él ser realmente la cabeza del hogar en lo que se debe en lo espiritual de los hijos y Ujú. su Ujú. caminar con Cristo, su relación con Cristo. Amén. Entonces, Amén. no dependamos mucho, ¿verdad? En lo que está afuera, sino lo que se Ujú. está haciendo más en el hogar. Creo Así que es. eso marca de una manera Ujú. muy significativa el futuro de los hijos. Sí, que nuestras fuerzas y nuestro sacrificio vaya ahí primero, que es lo importante. Lo demás no es tan importante, ¿verdad?
Y ya para ir concluyendo, Betty, ¿qué algunas palabras que tú quieras dar de ánimo a las mamás jóvenes que hoy en día han entendido la bondad del llamado de ser mamá y han abrazado esto porque sus mentes han sido transformadas, pero están cansadas? Y como tú decías, quizás se ven tentadas a tirar la toalla y Sí, se sí. deprimen. ¿Qué tú le dirías para animarlas? Pues principalmente lo que me ha funcionado a mí es arraigarme a la palabra de Dios, Ujú, estar siempre dependiendo en el Señor, en la gracia de Dios, porque aunque tú haces todo lo que tú puedes hacer en el hogar y tus funciones como madre, aún depende de la gracia de Dios que ellos vengan al arrepentimiento. Entonces, ah, yo creo que también mucho de que no busquen su identidad en otras cosas que ofrece el mundo, que busquen su identidad en Cristo, ujú. en la satisfacción que trae tener una relación con Él. Eh, y, y más que nada, pues eso, ¿no? Buscar mucho la voluntad de Dios en tu vida, Ujú. gozarte en eso, en lo que Dios te está llamando a hacer. Y yo creo que eso sería algo Amén, en lo que pudiera animar, gozarse en el rol que Dios nos dio, en el diseño que Dios nos dio, abrazarlo. amén, amén. Qué bendición, Betty, tenerte hoy y escuchar tu sabiduría, escuchar tu experiencia, escuchar cómo Dios te ha sostenido hasta aquí, aún y cuando tú iniciaste tu matrimonio sin el Señor, cómo Dios los encontró, cómo Dios cómo los llamó a servirlo, cómo ahora Dios los está usando. De verdad que me gozo en verlo. Y siempre, Betty, nosotros terminamos el programa dejando a las mujeres en una texto de la escritura y Sí, simplemente las queremos dejar hoy sí, con Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus manos. Así que sí. asegúrate que tú estés siendo esa mujer sabia que Ujú. edifica su hogar. Y Betty, otra cosa también es que nosotros dejamos a las personas con un recurso recomendado. Siempre la Sí, Biblia es sí. el primer recurso que Es el recomendamos. primer recurso, sí. Bueno, yo también quiero mencionar un versículo, es lo más que Ajá, se me pasó y ya no sí. lo dije, para las que ya son madres. Ujú. Me gusta mucho el Salmo 127 que dice, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y el que más me gusta, que dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y yo Amén, dije, amén. wow, Ese está dije, perfecto gracias. para esta conversación. Sí, Así gracias es. a Dios por eso. Y bueno, bueno, hay dos libros que realmente me han impactado mucho y me han ayudado mucho. Es el de Mujeres Piadosas. Ujú, Solo no recuerdo el autor, pero ujú, es el de ujú. Mujeres Piadosas, creo que hay varios, ¿verdad? Sí, No que yo sé creo si que está el luego, hombre piadoso y la mujer piadosa también. sí, Mujeres Sí, Piadosas, porque ok, creo que es mujeres. ok. Y también el de Ted Tripp, creo que se llama Ujú, Pastoreando el corazón de tus hijos. ujú, Es dos libros que a mí me han ayudado mucho, sobre todo el de Pastoreando el corazón de tus hijos. Te da ujú. muchos ejemplos de cómo realmente en la práctica puedes, pues sí, trabajar en esas áreas con tus hijos que son Así es, de todos mucha son necesidad. excelentes recursos. Y antes de irnos, háblanos un poquito, porque ese es otro recurso, de ese Ujú. libro que escribieron Joe y Abby. Cuéntanos un poquito, porque yo creo que es un buen libro para este tiempo, para los padres y las madres. Wow, realmente dijeran acá en México se está vendiendo como pan caliente, Ujú, precisamente por los ataques que hay ahora sobre todo en las escuelas de ideología de género. Así que al parecer esos libros hablan mucho de cómo el niño y niña pueden abrazar su hombría y su feminidad y te ayuda mucho a verlo desde una perspectiva bíblica. Entonces, personalmente todavía no los he leído, ujú. pero me han comentado que están siendo muy efectivos y que se están vendiendo bastante, sobre todo en las conferencias, en las iglesias. ¿Cómo se llama el Y, libro para las mujeres que nos siguen?
creo que se llama ¿Por qué Dios me hizo niña y por qué Dios me hizo niño? Y Ujú. ahí hay mucho respaldo bíblico Excelente. para animar a los hijos y que ellos abracen esa feminidad y esa Ujú. masculinidad. Son Excelente. muy buenos, me Amén. Y parece. ese es el corazón de este ministerio de Aviva, es enseñar sobre la feminidad y masculinidad bíblica, bueno, feminidad porque es a las mujeres que le hablamos, y a vivir Sí, arraigadas en la palabra y en el Evangelio. Y el sí, Evangelio sí, se impacta nuestro diseño como mujeres. Y eso es lo que nos gusta sí. enseñar y lo que Dios nos ha llamado a compartir. Sería una muy buena herramienta para Sí. comenzar como Ujú. madre en tu hogar, empezar Sí. a enseñar eso a tus hijos. Claro, excelentes recursos, así que los recomendamos. Y ya, Betty, para Muy cerrar, recomendado. si pudieras orar por estas mujeres que nos escuchan, orar que el Señor Sí, les dé esa visión tan hermosa de la maternidad y que prospere la obra de sus manos mientras llevan a cabo. claro que sí. Ay, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu hermoso diseño para Mm, nosotros de ser mujer, de ser madres, para quienes les concedes ese privilegio, Señor. Pero gracias también porque sabemos que podemos encontrar satisfacción, aunque no fueran madres algunas, podemos encontrar satisfacción en ti. mm, Y Señor, gracias por tu palabra, que es nuestra guía, Señor, nuestro amén. manual para llevar esta labor en el hogar. Gracias porque nos das sabiduría, porque renuevas nuestras fuerzas cada mañana, Señor. Ujú, Y pedimos, Señor, que en tu soberanía tú puedes continuar guiándonos y sabiendo que todo lo que sucede, Señor, son para tus planes, para tus fines, los hijos que nos has dado, Señor, que ujú, sean para tu gloria, Señor, lo que ellos hagan y que ellos puedan invertir en tu reino, Señor, y que nosotros podamos ser madres intencionales, que podemos tomar muy a conciencia, Señor, esta labor, esta amén. etapa sacrificial, Señor, que podamos acudir a tu palabra, que podamos también predicarnos tu palabra, Señor, para renovar Ujú, esas fuerzas y continuar con esta labor que tiene un peso eterno, Señor. amén. Gracias por el privilegio que Mm, nos concedes de ser madre, Señor. Que amén. todo sea para tu gloria, que busquemos siempre Ujú, eso, tu gloria en todo lo que hacemos, Señor. así En es. nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. Amén, amén y amén. Gracias, Betty. Gracias por Ay, acompañarnos. gracias a No ti. será la última vez, así que ¿En desde ahora serio? ya te vamos a hacer parte de nosotros. 1 millón de Muchas gracias. gracias, Agradecido muchas por ti, por tu gracias. familia y por todo lo que Dios está haciendo a través de ustedes. De verdad. No hay palabras para también agradecer. Fue un privilegio y doy gracias también que el Señor me ha mostrado cómo crecer Ujú. en este reto que me dio de estar aquí con ustedes. Amén, Y, amén. y bueno, gracias inmensamente y a ver cuándo nos volvemos a topar por ahí Así en es. alguna ciudad, en algún país, quizás. Amén, amén. Pues Dios les bendiga y Bueno, será hasta un próximo programa de Arraigadas. Hasta pronto. hasta luego.